Ha habido un comentario que me ha hecho pensar un poquito y recapacitar el tema aún más profundamente. Y este comentario no es la primera vez que lo escucho y creo que quiero compartirlo con vosotros porque quiero que hablando y se entiende la gente, y hablando también se encuentran soluciones. Eh, mm, en referencia al tema de los horarios de trabajo en hostelería, eh, tengo que decir, que ya lo he dicho también muchas veces, que la culpa es nuestra, de los responsables de cocina, responsables de sala, responsables de habitaciones en los hoteles. En recepción conozco menos el tema, pero evidentemente siempre hay una persona responsable que tiene que intentar pues hacer un planning de horarios justo, equitativo, ni uno más ni uno menos, para evitar comentarios por detrás de ay, es que aquí lo hace más, ay, es que aquí lo hace menos, o es que aquel les hace la pelota, o es que aquel lo miran mejor que a mí. No, no puede haber desigualdades en el personal que tú tengas a cargo, porque si no creas un conflicto que a lo mejor por miedo, por temor a poder perder su puesto de trabajo o tener represalias, no lo dice exteriormente, pero que por detrás se va creando ese mal rollo, ¿vale?, entre los mismos trabajadores. Y ese comentario que quería decir, que quería compartir, es que aquí hay trabajadores, cuando entras de jefe de cocina, en este caso, por ejemplo, yo, es que hay trabajadores que, claro, como llevan tanto tiempo y han hecho tanto por la casa y son como familia, o son amigos míos, directamente te dice la persona empresaria, pues claro, tienen otras condiciones. Pero por otro lado te piden también que formes un equipo. ¿Cuántas veces hemos visto en las entrevistas o en las ofertas de trabajo, queremos que usted forme un equipo? Vale, pero claro, si tenemos una persona así, en lo que se supone, lo que es la cocina, por ejemplo, nunca podrá formar parte del equipo porque él tendrá unos privilegios y unos derechos adquiridos, esta es la frase que he sentido alguna vez, unos derechos adquiridos que, bueno, no lo mezclemos con los demás, va aparte. Cuando me encontré en esa situación, lo que he hecho es respetarlo. Yo tengo que respetar de entrada los pactos y acuerdos que hayan tenido en privado, y estos privilegiados, estas personas que han dado siempre y todo por la casa y bueno, y más allá, ¿vale?, que se lo han ganado a pulso, pero claro, cuando hago una planificación horario de la cocina, siempre hago en igualdad para todos. Ni unos más, ni unos menos. ¿Y cómo lo hago? Poniéndome como ejemplo. Es decir, si yo tengo 2 días de fiesta, todo el mundo tendrá 2 días de fiesta. Si yo tengo horarios seguidos, todo el mundo tendrá horarios seguidos. Si yo tengo que venir un horario partido, todo el mundo tendrá un horario partido. Unos por la noche, otros por la mañana, pero todos por forma igual. Para que, así, si tú das ejemplo, aunque seas el jefe de cocina, nadie se podrá quejar. Evitarás esos comentarios internos entre unos y otros, esos mal rollos, y por otro lado, siempre que necesites a ese personal, podrás contar con él, porque el día que haya un evento o el día que haya mucho trabajo, la semana aquella, y no se puede hacer fiesta, tú serás el primero en no hacer fiesta. No por ser el jefe de cocina, ellos trabajan, ellos son los esclavos y yo a vivir del cuento. Y a puta madre, para eso soy el jefe, ¿no? Pues eso no es de ser profesional, y mucho menos compañero. Porque un jefe de cocina también tiene que ser compañero. Entonces, sobre este derecho adquirido, si quiero formar un equipo, evidentemente yo tengo que respetarlo, pero quedaría fuera, excluido del equipo, y que va acompañado a más con un planning de organización del trabajo diario, en el cual se pueden encontrar que ellos, porque hacen el horario que hacen, que a lo mejor una vez que esté organizado el trabajo y el horario compaginado con ese trabajo, el resto de trabajadores de la cocina, en este caso, pues a lo mejor llega allí a la cocina a trabajar esa persona y antes de empezar, no, como le he dicho a más de uno, no, pregúnteme a mí ahora primero, al jefe de cocina que soy yo, lo que tienen que hacer, porque a lo mejor sus compañeros, de la forma que lo hemos hecho y hemos planificado los horarios y el trabajo, a lo mejor ya está hecho.
Entonces, antes de hacer nada, no toque nada, se dirige a mí y yo le diré lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esa persona se siente incómoda porque no forma parte del equipo, porque ella misma se ha autoexcluido. O el mismo empresario te la ha autoexcluido, ¿vale? No pasa nada. ¿Cómo solucionamos esto? Oiga, si esa persona ha cumplido con usted muchos años trabajando, es su persona de confianza, es su amistad, y la quiere cuidar bien, tiene varias soluciones sin que eso signifique que sea a cargo del resto de trabajadores que quieren trabajar como un equipo. ¿Sí? Dándole más dinero al final de mes, un sobre aparte, dándole más vacaciones, ¿de acuerdo? Pero lo que no puede hacer es utilizar al resto del personal para que esa persona viva mejor. Eso ni es justo, ni es ético, ni es profesional. ¿Vale? Sí, para que viva bien mi amiga o mi amigo, o esa persona que ha estado durante 20 o 30 años en mi casa y me lo ha dado todo y ha tenido muchos sacrificios, pues que los demás trabajadores se sacrifiquen también por él para que viva mejor. Pero ¿esto de qué es? ¿Esto qué es? Entonces, esa persona lo que estás haciendo es marginarla, tú mismo como empresario o empresaria. ¿Me explico? Y si es ella misma, esa persona, como me he encontrado, usted a mí no me diga nada, que yo tengo aquí mi de 20 y tantos años aquí, vale, pues usted queda fuera del equipo, pero cuando quiera hacer algo, viene a mí y me dice lo que tiene que, y yo le diré lo que tiene que trabajar, porque el resto de sus compañeros ya está todo organizado, y los horarios y el trabajo, ya mejor tenemos adelantado todo. Entonces tendrá que hacer aquello que quede, y queda marginado por él mismo o por su propio empresario, amigo, amiga o persona de confianza, ¿me comprendes? Entonces, creo que hay muchas formas de valorar a esa persona, como os he dicho, dándole más vacaciones o dándole más dinero al final de mes, etcétera. ¿Vale? Puede haber alguna otra más, pero siempre y cuando no entorpezca el buen funcionamiento del trabajo en equipo, y los horarios y los días de fiesta tienen que ser equitativos al resto. Y aquí tenemos la responsabilidad nosotros, los responsables del área que tengamos, ¿no? Sea de cocina, sea de sala, sea de habitaciones, de dirección, de lo que es recepción, ¿vale? Yo creo que eso hay que ponerse delante del ordenador, hincar codos y comerte la olla para que todo el mundo tenga los mismos días de fiesta, las mismas horas a la semana, los mismos horarios, pueden ser combinativos, ¿vale? Intentar, recalco otra vez más, que lo he dicho 1000 veces y la diré otras 1000 y las que haga falta, horarios intensivos que sean productivos y que den un rendimiento que ayude a la empresa a ganar más dinero para que nosotros también lo podamos ganar. Es una cosa de 2 más 2 son 4, más 2 son 6. Una cosa va relacionada con la otra. Y crear un ambiente de equipo. Aquí tenemos que trabajar en nuestro trabajo, como responsables, sí, en nuestro trabajo, ser justos y ser equitativos. Y el que no vaya en esa línea, pues evidentemente se habla y a partir de ahí se llega a una conclusión y a una determinación, ¿no? Siempre respetando. El respeto siempre tiene que ser para esas personas que son privilegiadas, los privilegiados, los favorecidos, los que tienen derecho a lo mejor, porque han dado todo a la empresa, ¿no? Sin que eso signifique que sea un perjuicio para los demás. En fin, creo que es un tema que depende de nosotros, insisto, y que no tenemos que permitirlo, en beneficio y en bien de todos, en conjunto. No de uno solamente, en beneficio y en bien de todos, porque eso repercutirá luego también en cosas buenas para la empresa, para el buen funcionamiento, para el buen servicio, para el compañerismo. Sí, ya sé que algunos dirán, ostras, que eso hoy en día es muy difícil. ¿Y a qué esperamos para hacer algo? No te quedes con el problema. Aporta una solución, propon algo,
y asume tu responsabilidad como responsable de cocina, de sala, de habitaciones. No me vale quedarse con el problema, hay que aportar una solución siempre. Y soluciones hay. Y es hablando, dialogando, escuchando, intentando llegar a un acuerdo mutuo y en beneficio siempre de todos. Arriba los equipos de cocina. Andaban.